Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para poner a vuestra consideración este video que lo hemos titulado El Evangelio y la Divina Voluntad. Ven y sígueme. Primera parte. Para lo cual vamos a tomar la Sagrada Escritura que está contenido en el Evangelio de Marcos, versículos 10 del 17 en adelante. Cuando salió para ponerse en camino, uno corrió a él e hincándosele de rodillas le preguntaba: Maestro bueno, ¿qué haré para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Sabes los mandamientos? No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no cometas fraude, honra a tu padre y a tu madre. Él le respondió diciendo: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús, poniendo en él los ojos, le mostró cariño y le dijo: Una sola cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dale a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Pero él, afligido al oír esta palabra, se retiró triste porque tenía grandes riquezas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, antes de dar inicio a la lectura correspondiente a lo que a María Valtorta le revela a Jesús, estamos viendo cómo el joven rico, que era una buena persona, que cumplía con la ley de Dios, quería como perfeccionarse, para lo cual Jesús pues lo dice, pues que tiene que vender todas sus riquezas, repartírsela a los pobres y seguirle a él. Pero cuando le mencionó de lo que él tenía y que debía renunciar a esas riquezas, el joven se puso triste. Entonces, vamos a desarrollar este video precisamente hablándoles sobre el apego, porque este joven pues estaba muy apegado a sus riquezas y por eso cuando le exigió Jesús que renuncie a sus posesiones se puso muy triste. Bien, entonces vamos a proceder a la lectura que le dicta Jesús a María Valtorta y está en este libro que se llama El Evangelio, como me ha sido revelado, volumen 9, y está en la sección 576, páginas 176, 177 y 178. Y dice este escrito dado a María Valtorta: Lleva poco tiempo por cuando de una caravana que viene no sé de dónde, es una caravana rica que sin duda viene de lejos porque trae a las mujeres en los camellos, dentro de las oscilantes berlinas o palanquines atados a los lomos gibosos y los hombres montados en fogosos caballos o en otros camellos. Se separa un joven que, haciendo arrodillarse a su camello, desciende de la silla y va hacia Jesús. Un paje viene y sujeta al animal por las bridas. El joven se postra delante de Jesús y después del profundo saludo le dice: Yo soy Felipe de Canata, hijo de verdaderos israelitas, y que ha seguido siéndolo, discípulo de Gamaliel, hasta que la muerte de mi padre me puso al frente de sus negocios. Te he oído más de una vez, conozco tus obras, aspiro a una vida mejor para tener la eterna que tú aseguras que posee aquel que crea en sí tu reino. Dime pues, maestro bueno,
¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y el joven rico le dice, tú eres el Hijo de Dios, bueno como el Padre tuyo. O dime, ¿qué debo hacer? Para entrar en la vida eterna, observa los mandamientos, le dice Jesús. Y le responde el joven, ¿cuál es mi Señor? ¿Los antiguos o los tuyos? Y Jesús le contesta, en los antiguos están ya los míos. Los míos no transforman los antiguos, que siguen siendo adorar con amor verdaderamente al único verdadero Dios y respetar las leyes del culto, no matar, no robar, no cometer adulterio, no testificar lo falso, honrar al padre y a la madre, no perjudicar al prójimo. Antes, al contrario, amarle como te amas a ti mismo. Haciendo esto, tendrás la vida eterna. El joven le dice, Maestro, todas estas cosas las he observado desde mi niñez. Y Jesús le mira con amor y dulcemente le pregunta, ¿y no te parecen suficientes todavía? No, Maestro. Grande cosa es el reino de Dios en nosotros y en la otra vida. Infinito don es Dios, que a nosotros se dona. Siento que todo lo que es deber es poco, respecto al todo, al infinito perfecto que se dona, y que yo pienso que se debe obtener con cosas mayores que las que están mandadas para no condenarse y serle gratos. Es como dices, le responde Jesús, para ser perfecto te falta todavía una cosa. Si quieres ser perfecto como quiere el Padre nuestro de los cielos, ve y vende cuanto tienes y dáselos a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo, porque el Padre, que ha dado su tesoro para los pobres de la tierra, te amará con especial amor. Luego, ven y sígueme. El joven se entristece, se pone pensativo, luego se levanta y dice, recordaré tu consejo, y se aleja triste. Judas se sonríe levemente, pero irónicamente y susurra, no soy yo el único que le tiene amor al dinero. Jesús se vuelve y le mira, y luego mira a los otros 11 rostros que están en torno a él y suspira. Qué difícil será que un rico entre en el reino de los cielos. Su puerta es estrecha y el camino que a él conduce es un camino empinado, y no pueden recorrer este camino ni entrar los que están cargados con los pesos voluminosos de las riquezas. Para entrar allá arriba no se requieren sino tesoros de virtud, inmateriales, y también el saberse separar de todo lo que significa apego a las cosas del mundo y vanidad. Jesús está muy triste. Los apóstoles se miran de reojo unos a otros. Jesús sigue hablando mientras mira a la caravana del joven rico que se aleja. En verdad os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que no para un rico entrar en el reino de Dios. Pero entonces, ¿quién podrá salvarse? La miseria hace frecuentemente pecadores, por envidias y por poco respeto a lo ajeno, y por desconfianza respecto a la providencia.
La riqueza es un obstáculo para la perfección. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los mira y le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios todo es posible. Basta con que el hombre ayude a su Señor con su buena voluntad. Es buena voluntad aceptar el consejo recibido y esforzarse en conseguir el desapego de las riquezas. Todo desapego para seguir a Dios. Porque la verdadera libertad del hombre es esta: seguir las voces que Dios le susurra en su corazón y sus mandamientos. No ser esclavo ni de sí, ni del mundo, ni del respeto humano. Y por tanto, no ser esclavos de Satanás, hacer uso de la espléndida libertad del arbitrio que Dios ha dado al hombre para querer libre y únicamente el bien y conseguir así la vida eterna luminosísima, libre, bienaventurada. Ni siquiera de la propia vida hemos de ser esclavos. Si por secundarla tenemos que oponer resistencia a Dios, os lo he dicho, el que pierda su vida por amor mío y por servir a Dios, la salvará para toda la eternidad. Y uno de los apóstoles le dice, pues nosotros hemos dejado todo por seguirte, hasta las cosas más lícitas. ¿Cuál será en nosotros el resultado? ¿Entraremos entonces en tu reino? Está preguntando Pedro. Y Jesús les contesta, en verdad os digo, que los que me hayan seguido de esta manera y los que me sigan, porque siempre hay tiempo de hacer reparación por la desidia y por los pecados cometidos hasta el presente. Siempre hay tiempo mientras se está en la tierra y se tienen por delante días en que poder hacer reparación por el mal hecho. Estos estarán conmigo en el reino mío. En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, os sentaréis en tronos para juzgar a las tribus de la tierra, junto con el Hijo del Hombre, que estará sentado en el trono de su gloria. Y os digo en verdad que ninguno que, por amor de mi nombre, haya dejado casa, campos, padre, madre, hermanos, esposa, hijos y hermanas, para difundir la buena nueva y continuarme, ninguno dejará de recibir el céntuplo en el tiempo presente y la vida eterna en el siglo futuro. Pero si perdemos todo, ¿cómo podemos centuplicar nuestros haberes? Pregunta Judas de Queriot. Y Jesús contesta, digo de nuevo, que lo que a los hombres les es imposible, a Dios le es posible. Y Dios dará el céntuplo de gozo espiritual a aquellos que supieron pasar de ser hombres del mundo a hacerse hijos de Dios, o sea, hombres espirituales. Estos experimentarán el verdadero gozo espiritual aquí y más allá de la tierra. Y os digo también esto, no todos los que parecen los primeros y que deberían serlo por haber recibido más que los demás, lo serán, y no todos los que parecen últimos y menos que últimos, pues no serán aparentemente mis discípulos, ni miembros del pueblo elegido, lo serán. En verdad, muchos pasarán de ser de primeros últimos, y muchos últimos ínfimos pasarán
a ser primeros. Muy bien, una bella enseñanza que nos da Jesús a través de María Valtorta, pues hablando precisamente que debemos desapegarnos de las cosas de este mundo y buscar la santidad espiritual y la perfección. Y como Jesús le dice a Luisa, ¿no?, recordando la palabra de Dios, para ser perfectos tenemos que ser como Dios. ¿Y cómo puede llegarse a perfeccionarse uno si Jesús, por ejemplo, es nuestro modelo? Y es aquí lo que significa vivir la divina voluntad. Para ser perfecto, como dice Jesús, sed perfectos como mi Padre es perfecto, únicamente viviendo la divina voluntad, uniendo nuestra voluntad humana con la voluntad humana divina de Jesús, fusionándonos, podemos llegar a ser imagen y semejanza de Dios. Entonces sí, seremos perfectos, porque ya tenemos la perfección de Jesús, que es la perfección del Padre. Muy bien, ahora vamos a hacer algunas lecturas, ya tomando los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta, y comenzamos con el primer volumen del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, que está tomado del volumen 1, páginas 129 y 130 de este libro. Y dice el escrito: y más, cuántas veces notaba en mí aún el más pequeño apego a cosas indiferentes. Me presionaba dulcemente a apartarme diciéndome, está hablando Luisa aquí, como que todavía tenía apegos a algunas cosas de este mundo. Y Jesús le dice, y nos dice a nosotros: hija mía, de ti ansío un absoluto deshacimiento de toda cosa que no sea mía. O sea, todo lo que sabe a tierra, quiero que la tengas como estiércol y podredumbre. Sí, porque todo lo que llegamos a tener con ambición, con mucha ilusión, con mucho apego, todo será tierra, será estiércol. Nada nos llevaremos, sino solamente las obras que hagamos haciendo la voluntad de Dios, y mejor aún, si la vivimos esta vida en forma divina. Repito, hija mía, de ti ansío un absoluto deshacimiento de toda cosa que no sea mía. O sea, todo lo que sabe a tierra, quiero que lo tengas como estiércol y podredumbre, que te dé horror aún el mirarlo, porque las cosas terrenas, mientras no sean de absoluta necesidad, el solo tenerlas en torno y mirarlas con complacencia congelan el corazón. Solamente el mirarlas. ¿Y cuántas veces hacemos alarde? Mira, esta es mi casa, esta es mi quinta, esta es mi hacienda. Mira los campos, mira las casas que tengo. Mira todo lo que he adquirido con esfuerzo. Mira. Y hacemos gala de las cosas materiales que tenemos. Y continúa Jesús: el solo tenerlas en torno y mirarlas con complacencia congelan el corazón, y oscureciendo las cosas del cielo impiden que se realice el místico desposorio que desde hace un tiempo he prometido que quiero hacer contigo. Miren cómo le pide a Luisa que tiene que deshacerse de todo, no tener ningún apego, llegar a ser la nada para llegar a ese matrimonio místico de unidad con el todo, con mayúscula. Igual para nosotros,
Si queremos llegar a vivir la divina voluntad, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y de las cosas que tenemos tan apegadas. Solamente así, vaciándonos del todo, podrá el todo, con mayúscula, tomar posesión de nuestra alma. Sepas que yo nada aprecié de las cosas de acá abajo, excepto las puramente necesarias. Por eso me sujeté a la desnuda pobreza, que también quiero que tú la practiques, despreciando todo lo que no te sea necesario. En esta camilla, imitándome en la pobreza, debes considerarte más que una verdadera mendiga, y sólo así podrás decirte efectivamente pobre. Jamás entre en ti el ansia de adquirir. Jamás entre en ti el ansia de adquirir. Esa exigencia de Jesús. Y nosotros somos adictos a ansiar las cosas. Porque quiero que en ti esté la verdadera pobreza afectiva, con la cual nada ansíes, nada tomes si no te fuere absolutamente necesario. Y de esto incluso agradéceme primero a mí y luego a tus donantes. Por eso quiero que de ahora en adelante estés a lo que se te da, sin pedir otra cosa, porque podría ser estorbo a tu mente deseando lo que no te fuere dado. Pero con santa indiferencia, abandónate a la voluntad ajena sin pensar si te viene bien o mal. Claro, seguramente había gente generosa viendo la pobreza de Luisa, porque ella vivía en una camita, en un cuarto mínimo. Y tal vez gente bondadosa, digo, le daban alguna cosita y ella simplemente lo que tenía que es darle gracias a Dios sin otra cosa. Porque podría, dice, ser estorbo a tu mente deseando lo que no te fuere dado. O sea, tener una santa indiferencia. Bueno, si me dan, bendito sea el Señor. Y si no me dan, también bendito sea Señor. Pero con santa indiferencia, abandónate a la voluntad ajena sin pensar si te viene bien o mal. Eso habla Jesús. Y Luisa dice, y esto en la práctica, decir verdad, me costó desde el principio el más grande sacrificio, pero enseguida noté que sin pensar en esto o aquello y sin pedir nada, se me daba cuando tenía verdadera necesidad de ello. Y esto también les digo, que si tú ya te adentras en esta doctrina de la divina voluntad y lo pones en práctica, ya los atributos divinos estarán en posesión tuya, para poder tomarlos cuantas veces sea necesario en tus necesidades espirituales y hasta materiales. Eso, les digo, me ha pasado a mí. Cuando me abandono a la voluntad de Dios y tengo algún problema de tipo económico, por ejemplo, pues le digo, Señor, tomo tu divina providencia para darte gloria con ella y hacer actos de reparación para aquellos que solamente ansían las cosas materiales, pero para el pecado. Y cuando nosotros tomamos esa providencia, sobre todo para darle gloria a Dios y para suplir cualquier necesidad de su obra o alguna necesidad personal o familiar, Señor me ha dado los medios, hermanos y hermanas. Ya les he dado mi testimonio, que cuando estaba haciendo esa ampliación de la librería espiritual en Ibarra, cómo tomé ese atributo de la providencia para esa necesidad económica que tenía. Y el Señor me hizo llegar un cheque de un valor que tenía casi olvidado de una institución que me debía dinero.
me llegó. Y ese dinero me sirvió para hacer esa ampliación de esa librería. Así les contaría muchos casos de que el Señor es generoso, pero aquí la lección es: abandónate a la voluntad de Dios, lo que Él disponga. Si te llega una ayuda como la que le estoy narrando, bendito y alabado sea Señor. Si no llega, pues bien, bendito y alabado sea Señor. Él verá cuándo me da lo que necesito. Y si no me da, pues sigo con Él, porque con Él sigo teniendo el mejor tesoro. Y Él verá cuándo puedo hacer realidad ese proyecto bueno que he tenido. Pero todo hay que hacerlo, como digo, en divina voluntad y contando con la divina providencia y la santa indiferencia en los resultados, de obtenerlos o no. Bueno, vamos ahora con el volumen número 2 de estos escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta, y está en el 23 de mayo de 1899. Y dice Luisa: esta vez mi adorable Jesús quiere jugar un poco. Venía así a ver que me quería escuchar, pero mientras me ponía a hablar, como un rayo desaparecía. ¡Oh Dios, qué pena! Mientras mi corazón nadaba en esta pena amarguísima de la lejanía de Jesús y estaba casi un poco inquieta, Jesús ha regresado de nuevo diciéndome: ¿qué hay? ¿Qué hay? Más tranquila, más calmada. Dime, ¿qué quieres? Y Luisa dice: pero en el momento de responderle, ha desaparecido. Yo hacía cuanto podía para calmarme. ¿Pero qué? Después de algún tiempo mi corazón volvió a no saber darse paz sin su único y solo consuelo. Y quizás más que antes, Jesús, volviendo de nuevo, me ha dicho: hija mía, la dulzura tiene la virtud de hacer cambiar la naturaleza a las cosas. Sabe convertir lo amargo en dulce, por eso más dulce, más dulce. Una receta práctica. La dulzura que debe cultivarse en nuestras relaciones humanas y no esa amargura que es contagiosa. Por eso aquí en Ecuador, y creo que en algunos países, solemos decir: de un limón, que normalmente es un poco agrio, hay que hacer una limonada poniendo azúcar. Entonces se endulza esa bebida. Igual, si tienes algún problema en tu vida, pues esa amargura que puedas estar teniendo por alguna decepción, algún obstáculo, algún proyecto que no te sale, pues deja esa amargura y abandónate en la voluntad de Dios con la firme esperanza de que Él hará lo que tiene que hacer en tu vida. Y si vives la divina voluntad, pues vas a tener esa dulzura de esperar el tiempo y que llegue esa gracia cuando el Señor quiera. Pero es muy difícil, porque somos tan humanos que queremos que las cosas se den ya. Y no, así no funciona el Señor. Él sabe qué es lo que necesitas y sabe cuándo y cómo darte. Pero no te amargues y no amargues la vida a los demás. Y también yo creo que el Señor tendrá una amargura al ver la desesperación, porque no te salen las cosas como tú quieres, como quiere tu voluntad. Pero se pondrá dulce el Señor cuando vea que un hijo suyo no se desespera y espera con paciencia lo que le ha pedido. Pero no me dio tiempo de decir una sola palabra. Así he pasado esta mañana.
Después de esto me he sentido fuera de mí misma junto con Jesús. Había muchas personas. ¿Quién ambicionaba las riquezas? ¿Quién el honor? ¿Quién la gloria? ¿Y quién hasta la santidad? Y tantas otras cosas, pero no por Dios, sino para ser tomadas en cuenta como algo grande por las demás criaturas. Jesús, dirigiéndose a ellas, moviendo la cabeza, les dijo: ¡qué tontos sois! Os estáis formando la red para enredaros. Como el Señor nos advierte, ¿no? Cuando dice que hay muchas personas que ambicionan riquezas, honores, la gloria y hasta la santidad. Sí, pero siempre en esto de la santidad, porque diríamos que de malos es más bien una aspiración noble, ser santo. Pero muchas veces para aparentar santidad, para que los demás te digan qué santo es esa persona, qué santidad tiene, vanagloria, porque la santidad tiene que ser humilde y oculta, no hacer gala para que los demás te aplaudan, te digan: mira cómo eres de santo, qué bueno que eres. No, solamente ser bueno es cuando vives el divino querer. Ahí solamente está la bondad divina. Lo demás es una apariencia, lo demás es una santidad aparente y a veces hipócrita, como los fariseos fingían santidad y por dentro eran sepulcros blanqueados, como les decía Jesús. Continúa la lectura. Luego Jesús, dirigiéndose a mí, me ha dicho: hija mía, por eso la primera cosa que tanto recomiendo es el desapego de todas las cosas y hasta de sí mismo. Y cuando el alma se ha desapegado de todo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra, que por sí mismas se ponen a su alrededor, pero viendo que no son tomadas en cuenta, más bien despreciadas, dándole un adiós, se despiden para no darle más molestias. Qué hermosa enseñanza, ¿eh? Hija mía, por eso la primera cosa que tanto recomiendo es el desapego de todas las cosas y hasta de sí mismo. Y cuando el alma se ha desapegado de todo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra, que por sí mismas se ponen a su alrededor, pero viendo que no son tomadas en cuenta, más bien despreciadas, dándole un adiós, se despiden para no darle más molestias. Otra receta maravillosa. Despreciar a las riquezas, más bien. Entonces, eso como es con el desapego. La santa indiferencia, no dar mucha importancia a tener, sino más bien dar importancia al ser. Al ser. Y por último, vamos a leer del volumen 6, el escrito del 30 de julio de 1904. 30 de julio de 1904. Dice Luisa: esta mañana el bendito Jesús no venía, y yo, encontrándome fuera de mí, daba vueltas y vueltas en busca de mi único bien.
y al no encontrarlo, mi alma se sentía morir a cada instante. Pero si yo pudiera morir en cada instante, alcanzaría mi propósito de encontrarme para siempre en mi centro, Dios. Oh separación, cuán amarga y dolorosa eres, y no hay pena que pueda compararse contigo. Oh privación divina, tú consumes, tú hieres, tú eres un hierro de dos filos, que por una parte cortas, por otra quemas. Tu dolor es inmenso, como es inmenso Dios. Pues mientras iba de una parte a otra, me encontré en el purgatorio, y mi dolor, mi llanto, parecía acrecentar el dolor de las pobres almas privadas de su vida. Dios. Entre estas me parecía que estaban muchos sacerdotes, uno de los cuales parecía sufrir más que los otros, y éste me dijo, habla el sacerdote ahí en el purgatorio, mis graves sufrimientos provienen del hecho de que en la vida estaba muy apegado a los intereses familiares, a las cosas terrenas y también un poco a alguna persona. Y esto produce tanto mal al sacerdote que forma una coraza de hierro llena de fango que la envuelve como un vestido, y solo el fuego del purgatorio y el fuego de la privación de Dios, que comparado con el primero, lo hace desaparecer, puede destruir esta coraza. Oh, cuánto sufro, mis penas son innumerables. Ruega por mí. Entonces, miren, lo que puede significar una vida apegada a las cosas, a las personas. Aquí en este caso está hablando de un sacerdote. Es doloroso decirlo, pero lamentablemente, como son humanos, a veces no viven su sacerdocio, porque el sacerdocio verdadero, el que tiene vocación, es precisamente para dejar las cosas de este mundo, inclusive hasta de sus familiares, dejar ese apego. No es que uno se puede aislar totalmente, no. Pero lamentablemente yo he visto amigos sacerdotes que están todavía apegados a sus familiares y no han renunciado del todo a esa vida familiar que puede ser buena, inclusive familia santa, cristiana, pero ya el sacerdote escogió una carrera, una vocación que tenía para desasirse de las familias y de las cosas de este mundo para dedicarse solamente a su ministerio sacerdotal. Esto es, amar a Dios, servirle, ser un buen instrumento de salvación para las almas, vivir intensamente los sacramentos, tanto que tiene que hacer el sacerdote dentro de su vida espiritual y de pastor. Pero a veces, lamentablemente digo, no se vive esa vocación, sino que todavía hay rezagos de su vida humana que puede ser que le perjudique en su vida sacerdotal, el estar apegado a la familia o a las cosas de este mundo. Continúa Luza. Con esto yo me sentía más destrozada y volví en mí. Posteriormente, vista apenas la sombra del bendito Jesús, me dijo él, hija mía, ¿qué vas encontrando? Para ti no hay otro consuelo sino yo solo. Eso también tiene que grabarse el sacerdote. El único consuelo y el único y verdadero amor
es Dios, más que el amor de la familia. Sí, porque son amores humanos. Aquí hay que hacer una diferenciación de lo que vale un amor de Dios y lo que vale un amor de un pariente, aunque sean sus padres. Y dice Luisa, y yo me quedé diciendo, él mismo me lo dice, que él solo es todo para mí. Sin embargo, tiene el valor de dejarme privada y sin él. Sí, porque cuando después que le dijo, hija mía, ¿qué vas encontrando? Para ti no hay otros consuelos sino yo solo. Y desapareció como un relámpago. Era la continuación del párrafo. Por eso dice Luisa, él mismo me lo dice, que él solo es para mí todo. Sin embargo, tiene el valor de dejarme privada y sin él. Bueno, también nosotros podemos en algún determinado momento sentir la falta de la presencia divina, sentirme privado o privada de él, que no lo siento cercano, no lo siento que está en mi vida, en mi corazón, que no lo siento, y a veces puedo caer en esa sequedad espiritual, que los sacerdotes también lo tienen, pero ahí está el mérito, que cuando sienta ese vacío, esa privación de Dios, sigue amándole, que eso tiene mucho más mérito, porque a veces los humanos somos muy sentimentales, somos fervorosos cuando tenemos esa efervescencia en nuestro ánimo, estamos muy fervorosos, digo, y queremos todo hacerlo por Dios, le amamos como nunca, pero son sentimentalismo muchas veces. Y digo yo, más mérito tiene cuando te sientas frío, sin ese fervor, pero en tu mente y en tu corazón, más allá del sentimiento, está ese amor que le tienes al Señor, fiel, a ese amor que significa todo para ti. Eso es lo que más aprecia el Señor. Alguna vez hemos de leer un escrito como habla precisamente de la oración fervorosa y la oración cuando estamos fríos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este video y cuántas lecciones hemos aprendido a raíz de este tema del desapego. En pocas palabras, pues el Señor nos está enseñando que nosotros debemos desapegarnos de las personas y de las cosas. No quiere decir con esto de que nosotros, refiriéndonos a las personas, vamos a verlos con indiferencia o con ese escrúpulo, digamos. No quiero saber nada de mis familiares porque el Señor me dice que no debo apegarme. No está diciendo eso. El mismo Señor dice, no, ama a tu prójimo. ¿Y cuál es tu prójimo? El que está al lado tuyo. Pero eso no quiere decir que vaya a ser un ídolo de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos, si tienes familia. No. Por eso lo explica Luisa, ámalas con el amor de Dios. Porque en cada uno de tus seres queridos está Dios también. Entonces, en el caso de un matrimonio, de una familia, ¿cómo vendría a mejorar esa relación? Solamente con este concepto de que en mi esposa está Dios, en mis hijos está Dios. Entonces la relación va a cambiar, va a ser un amor divino, si es que tú ya vives la divina voluntad. Pero también nos da a entender de que eso no quiere significar de que vas a estar
apegado y haciéndolo un ídolo a tus seres queridos. No. Primero el amor a Dios y luego al prójimo con el amor de Dios que está en ti. Queridos hermanos y hermanas, hasta una próxima oportunidad. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios lo quiere.